Estoy desde el celu. Esperen que a ver, voy a ver si puedo compartir la clase. A ver. No, esperen. A ver. Disculpen, compartir desde ahora para compartir. Esperen, Bien, ahí ven el power. Sí, se ve. Sí, ¿Se profe. ve? Bien, bueno, lo vamos a ver así porque no puedo conectar la compu. Bueno, hoy vamos a ver las pruebas de función tubaria, ¿sí? Que tienen que ver con a tímpano abierto, ¿sí? En caso de que tengan una perforación, ¿sí? El otro día habían visto con Nati las pruebas de función tubaria a tímpano cerrado, hoy vamos a ver las que son abiertas. Ven las tres diapositivas, ¿no? ¿O ven día una? Sí, las tres. Las tres. Bueno. Bien, como vieron la otra vez, a modo de repaso, ¿cuáles son las funciones de la trompa de Eustaquio? Sí, tiene que ver con... esperen, ¿siguen viendo la pantalla? Ahí está, cualquier cosa me dicen. Tiene que ver con lo que es la ventilación, el drenaje y la protección, ¿sí? La otra vez vieron también con Nati los tres procedimientos que se utilizaban anteriormente para evaluar lo que es la permeabilidad de la trompa de Eustaquio, que son la pera de Politzer, la maniobra de Toynbee y la de Valsalva, ¿sí? A modo de repaso, la prueba, la de Politzer, es con la pera, donde se le colocan en una de las narinas al paciente y se obstruye con el pulgar la otra narina y a través de la perita se le insufla aire, ¿sí? La de Toynbee es donde el paciente tiene que tener la nariz tapada con el índice y pulgar y tiene que deglutir en el mismo momento. Y la de Valsalva es tapándose la nariz haciendo una expiración forzada, ¿sí? Bien. Ahí ven el cuadrito de las pruebas impedanciométricas. ¿Que alguien me diga? Sí, Sí, sí. profe. Sí, se ve. Bien. Bueno, las que vamos a ver, las de tímpano cerrado, son las que vieron la semana pasada con Nati, y las que vamos a ver hoy van a ser la de prueba de función tubaria, PFT, de Arauz y Diamante y Lauberer, y la prueba manométrica de insuflación-deflación de Blumstone-Homskin. Todo esto está en creo que es capítulo 7 de Lola Isola, ¿sí? Están todas las pruebas descritas con los gráficos y demás, ¿sí? Así que, digamos, la bibliografía es esta. Bien, en cuanto a la prueba de función tubaria, ¿sí? De Arauz y Diamante y Lauberer, se basa esta prueba en poder digamos, ecualizar las presiones, ¿sí? Poder equiparar tanto las presiones del oído medio con el medio ambiente a través de la trompa de Eustaquio y ver cómo es el funcionamiento de la trompa de Eustaquio a través de diferentes presiones que yo le voy a ir ejerciendo en el oído, ¿sí? A su vez, esta prueba va a tener no solamente no va a ser evaluada solamente a través de presiones positivas y negativas, sino también con maniobras de deglución de Valsalva y de Toynbee. En condiciones normales, ¿sí? Si la trompa de Eustaquio funciona correctamente, sabemos que, digamos, la trompa de Eustaquio, cuando nosotros deglutimos, ¿sí? O hacemos esta expiración forzada y demás, debería, digamos, equiparar las presiones positivas y negativas, digamos,
en condiciones naturales, ¿sí? Si es que funciona correctamente. Bien. Esta prueba, sí, como dijimos, es una prueba que se evalúa en caso de que tenga eh, algún tipo de perforación, ¿sí? O tubo de ventilación. Entonces, el valor, como habíamos visto anteriormente, en cuanto a lo que es el volumen del CAE, en un paciente que tiene una perforación, sería de más de 2 centímetros cúbicos, ¿sí? Esta prueba tiene 3 etapas. La primera etapa, ahora igualmente vamos a ver con diferentes ejemplos, como para que lo entiendan mejor. La primera etapa se va a medir la presión del oído, ¿sí? Luego, con esta presión del oído, se le va a pedir al paciente que degluta, ¿sí? Tiene que tragar 5 veces. Luego, con esa presión que quedó, tiene que hacer 5 veces la maniobra de Toynbee, ¿sí? Y de esa manera se evalúa la presión que hay dentro del oído. Y ver si, digamos, el oído pudo equiparar estas presiones. Luego, en una segunda etapa, ya yo le voy a enviar al paciente con una presión de más 200 milímetros de agua, voy a esperar 3 minutos y con esa presión que yo le envié, voy a hacer que el paciente trague, ¿sí? 5 veces. Con esa presión que quedó dentro del oído luego de haber tragado, le pido que haga 5 veces la maniobra de Toynbee, ¿sí? En cada una, luego de hacer de estas maniobras, se toma la presión del oído, ¿sí? Y en la tercera etapa se va a hacer lo mismo, nada más que se va a enviar presiones negativas de menos 200, también se espera 3 minutos, y con la presión que queda en este oído, se le pide al paciente que haga la maniobra de Valsalva, y luego con la presión en cero, otra vez la presión de la maniobra de Valsalva. Ahí va. Bien, hasta ahí va. ¿Ven la diapositiva? Sí, profe. Sí, bien. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros enviamos o hay presiones negativas dentro del oído? ¿Sí? Lo que hace es que las paredes de la trompa de Eustaquio se colapsen. Entonces tienen más resistencia la trompa de Eustaquio para abrirse cuando el paciente trague. O sea que, digamos, si esta trompa de Eustaquio está colapsada frente a presiones negativas, por más que yo le haga tragar al paciente, esta trompa no se va a abrir, ¿sí? Lo que permite la técnica de Valsalva es que se abra la trompa de Eustaquio. Si esta trompa funciona bien, se podría realizar esta equiparación de presiones en lo que es dentro del oído medio, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros, bueno, tenemos una buena funcionalidad de la trompa de Eustaquio? Lo que va a permitir es que en los diferentes pasos que fui nombrando de la prueba, va a poder equilibrar las presiones. Cuando yo le mande más 200, va a poder equilibrar las presiones luego de hacer la deglución o la maniobra de Toynbee, y en las presiones negativas, luego de hacer Valsalva, va a poder equiparar, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando hay una disfunción o obstrucción? ¿Sí? Sabemos que en un oído que hay una disfunción o una obstrucción, la trompa de Eustaquio no estaría funcionando correctamente. Entonces, luego de yo mandarle las diferentes presiones, no va a haber tanta modificación de la presión dentro del oído, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de tener bueno, acá no me anda el hipervínculo. Ahí se ve el primer grafiquito de los resultados de buen funcionamiento tubario que dice arriba, Sí, profe. que dice primer paso, segundo paso, ¿eso se ve? Si se le puede hacer un poco más de zoom, A ver ahí. ahí se ve un poco mejor. Bueno, en este caso, si tenemos un buen funcionamiento tubario, por ejemplo,
En el primer paso, como vimos, tomamos la presión del oído, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, me dio 30 milímetros de agua. Con esa presión, ¿sí? Le digo al paciente que trague. Luego de esas 5 maniobras, se vuelve a tomar la presión y me da 10 milímetros de agua. Ahí vemos que bajó la presión luego de tragar. Y después le pedimos al paciente que haga 5 maniobras de Toynbee. Y la presión llegó dentro del, digamos, del conducto, o dentro de lo que se puede registrar, a 0 milímetros de agua. ¿Sí? Entonces ahí vemos que luego de la dilución hubo un cambio de presión dentro del oído, ¿sí? Esto quiere decir que la trompa funcionó correctamente. En la etapa 2, ¿te acuerdan que les comenté que ahora yo le mandaba una presión de más 200? Y en este caso, por ejemplo, me dio 20 milímetros de agua. Con esa presión, una vez que yo tomé esa presión, le digo al paciente que trague 5 veces y logra una presión de 0 milímetros de agua. Y después, con 0 milímetros de agua, le pido que haga 5 maniobras de Toynbee y llega a menos 40, ¿sí? Acá vemos que también hay un buen funcionamiento dentro de lo que es la trompa de Eustaquio y del oído. Hay un buen funcionamiento de la trompa de Eustaquio que permite equiparar la presión y poder, digamos, esa presión positiva, equipararla, ¿sí? Y lo mismo en la tercera etapa, ahora la presión que le envío es de menos 200, donde, por ejemplo, acá me dio menos 10 milímetros de agua. Con esa presión le pido que haga Valsalva, va a 400, y estos son todos valores inventados, ¿no? Pero bueno, acá vemos cómo a medida que el paciente realiza tanto las maniobras de Valsalva o de Toynbee, puede ir modificando la presión dentro del oído medio. ¿Qué pasa cuando hay una disfunción? ¿Sí? Que es este ejemplo que tenemos acá. Ya, no sé si ahí ven los valores, por ejemplo, en presión del oído, ¿sí? Al ocluir el conducto, me dio 40 milímetros de agua. Luego le hice tragar 5 veces, me dio 30, y luego de Toynbee 30. Vemos ahí que, si bien modificó un poco la presión, no equiparó a 0, ¿sí? Vemos que la diferencia de presión no fue tan significativa, ¿sí? Lo mismo en la segunda y tercera etapa, cuando le aplico más 200 y menos 200, por ejemplo, en más 200, arrancamos con una presión de 160 milímetros de agua y luego de realizar la dilución, 5 maniobras de dilución, me dio 150 y luego hacer Toynbee 120, ¿sí? Modificó algo, pero no llegó a equiparar a 0 con la presión atmosférica, ¿sí? Y en la tercera etapa lo mismo, nada más que en esta la presión que yo le aplico al paciente es de menos 200, ¿sí? Eso en caso de una disfunción. Y después vamos a ver en caso de una obstrucción, donde ya la trompa no tiene, digamos, no puede equiparar estas presiones. Vemos que la presión del paciente, por ejemplo, me da 20 milímetros de agua y por más que yo lo haga tragar o hacer la maniobra de Toynbee, sigue estando igual la presión, ¿sí? No hubo esta equiparación de la presión. Cuando le aplico más 200, lo mismo, puedo empezar en 190 milímetros de agua y apenas modifico 10 milímetros de agua, ¿sí? Luego de las diluciones, la presión llegó a 180 y luego de Toynbee también. Y con menos 200 lo mismo, ¿sí? Se nota la diferencia entre si hay una buena funcionalidad de la trompa a que si hay una obstrucción. Sí, sí, se ve. ¿Sí? Esta prueba igualmente ustedes la tienen que, digamos, saber de manera teórica, no las hacemos en los prácticos, ¿sí? Pero bueno, tienen que saber esto, qué pruebas se toman para evaluar la permeabilidad de la trompa de Eustaquio. Bien, y en caso de una trompa patulosa que está todo el tiempo abierta,
acá vemos que todo me da 0 milímetros de agua, porque al estar la trompa abierta no hay nada que, digamos, que pueda hacer que se junte presión dentro del oído medio, ¿sí? Al estar la trompa abierta, pasa esa presión directamente a nasofaringe y los valores siempre me van a dar alrededor de 0 milímetros de agua, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con esta prueba? ¿Alguien me No, contesta? profe. ¿No? Una consulta. Sí. En el caso de que, por ejemplo, tomaran esta prueba en el examen, ¿es necesario tener los valores o simplemente con decir que se modifica o no se modifica la presión es suficiente? No, que se modifica o no se modifica, sí. Porque, a ver, Gracias. estos valores son a nivel ejemplificadores, no es que te van a dar siempre así. Digamos, estos ejemplos los pusimos como para que ustedes entiendan cómo es la variación de la presión dentro del oído si es que tenemos un oído con una trompa normal a un oído que tiene una disfunción o una obstrucción, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber es que en una prueba de este tipo, en una obstrucción, es que nos va a dar alterada o no vas a ver modificaciones de la presión porque la trompa no está funcionando normalmente, ¿sí? Gracias. Pero los valores no los tenés que saber. Bien. Bueno, y la prueba manométrica está de inflación, deflación, de Bluestone-Holmsking. También es una prueba que se hace con el impedanciómetro y también lo que hace va a ser aplicar tanto presiones positivas como negativas en lo que es el tímpano a través del impedanciómetro, ¿sí? Y también la trompa de Eustaquio, a través de estas diluciones, va a generar la apertura y va a poder equilibrar las presiones positivas y negativas, siempre y cuando esta trompa funcione correctamente, ¿sí? Esta prueba, el paciente tiene que estar sentado, se le pide cuando uno le coloca el tip del impedanciómetro que no degluta, tiene que estar lo más quieto posible. Y sí, en el medio de la prueba se le va a pedir en algún momento que degluta, preferentemente en seco, ¿sí? O sea, saliva y espaciados por determinado tiempo. Bien, también esta prueba tiene dos fases. Hay una fase que es de la inflación, donde se le van a enviar presiones positivas, y después tiene una fase 2 que es de deflación, donde se le mandan presiones negativas. El rango de presiones que yo le puedo mandar al paciente es de más 400 milímetros de agua hasta 200 milímetros de agua, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando yo mando presiones positivas dentro del oído, esto hace que abra la trompa de Eustaquio, ¿sí? Y cuando yo mando presiones negativas, se va a cerrar, ¿sí? También tiene varios pasos, donde el primer paso va a ser la correcta oclusión del conducto auditivo externo con la probeta, ¿sí? El paso 2 va a ser la fase de inflación, que a partir de 0 milímetros de agua voy a ir mandando mayor presión dentro del oído, ¿sí? El aire va a pasar a través de lo que es la membrana timpánica, ¿sí? Recordemos que en estos casos se toman cuando hay, se puede tomar cuando hay diábolos o perforación, y lo que va a permitir es que pase la presión hacia el oído medio, ¿sí? Este nivel va a ser lo que se llama la presión de apertura tubárica. La presión de apertura que va a ser el PA, ¿sí? Cuando yo mando la presión positiva, la trompa se va a abrir, ¿sí? Acá tenemos este dibujito donde vemos que al mandar la presión, ¿ahí lo ven el dibujo? Sí. ¿Sí? Sí, se Sí, ve. profe. Bien, entonces cuando yo mando la presión, la trompa se va a abrir, ¿sí? Ahí vemos que está hacia afuera la flechita, se abre la trompa, que es lo que es la presión de apertura. Y luego tenemos la presión de cierre, donde una vez que
digamos, pasa la presión, la trompa se cierra, ¿sí? Tenemos en el paso 3, luego de que yo le mandé esa presión, el paciente va a tener que tragar entre 10 a 20 segundos, ¿sí? Hasta que se finalice ese tiempo de registro o hasta que se equilibre la presión a 0. ¿Sí? O sea, yo mando la presión más 200, una vez que mando la presión más 200, se le pide al paciente que trague durante este tiempo 10 a 20 segundos o hasta equilibrar la presión a 0. ¿Sí? Y esa presión que me queda dentro del oído es lo que se llama la presión residual positiva, PR+, ¿sí? Que es la diferencia de presión que queda al final del registro. Una vez que yo mandé la presión, lo hago tragar y ahí veo cuál es la presión que quedó dentro del oído, ¿sí? Y en el paso 4, que es la parte de la fase de deflación, es, ahora en cambio de ser hacia presiones positivas, lo que voy a mandar es hacia presiones negativas, ¿sí? De menos 200 milímetros de agua. Una vez que yo mando la presión menos 200 de agua, lo mismo, le hago tragar al paciente y veo, una vez que pasó ese tiempo de las degluciones, mido la presión, que va a ser la presión residual negativa, que va a ser esa presión que me queda dentro del oído una vez que el paciente terminó de tragar, ¿sí? Que el registro más o menos sería, ahí ven el gráfico, Sí se ve. ¿sí? Bien. Entonces, partimos de 0, yo primero paso, le mando más 200, ven que va subiendo la lomita, ¿sí? Acá no le puedo marcar, ¿sí? Cuando es PA, esto de la presión de apertura, que es cuando yo le mando más 200, donde la trompa se abre, el paciente empieza a tragar, ¿sí? No, perdón. Una vez que le mandé más 200, ahí se abre la trompa, ¿sí? Una vez que pasó la presión, luego está la presión de cierre, que es CPC, ¿sí? Y después, estas que son las D, son las degluciones. El paciente va deglutiendo y ahí vemos cómo la presión va bajando. Y hasta llegar a equiparar la presión, ¿sí? Que ahí se mide la presión residual positiva, que es la presión que me queda dentro del oído luego de haber realizado las degluciones el paciente. Y lo mismo con la presión es negativa. Vemos que hacia abajo le mandamos presión menos 200, luego el paciente va tragando donde están las D y vemos cómo va equiparando la presión hasta casi aproximarse al 0, ¿sí? Esto sería un gráfico en condiciones típicas o normales, donde yo, una vez que le mando más 200 y el paciente traga, puede equilibrar la presión y vuelve a bajar la presión hasta la línea horizontal de 0 milímetros de agua, y lo mismo con las negativas, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O no? ¿Alguien? Sí, Medio dudoso ese sí. Alguien que me diga si se entendió o no. Sí, profe, sí, se entendió. ¿Sí? Bien. Acá vemos que en cuanto a la interpretación, vemos que si la trompa de Eustaquio funciona bien, ¿sí? Tanto las presiones positivas o negativas, una vez que el paciente traga, van a estar alrededor entre 0 y 100, ¿sí? Acá ven en el grafiquito, ven que 0 milímetros de agua, la línea horizontal, bueno, entre 0 y 100 sería lo típico, ¿sí? Que tiene que equilibrar en un oído donde la trompa funcione bien. En cambio, en pacientes donde hay una disfunción tubaria, ya de por sí, dentro del oído medio en una disfunción tubaria ya hay presión negativa y no siempre puede equilibrar correctamente las presiones luego de tragar, ¿sí? Entonces, en condiciones normales,
la presión residual positiva, o sea, lo que me queda después de la dilución, después de mandar presión positiva y tragar varias veces, me tiene que dar entre 0 y 100 milímetros de agua. Y en lo que es la presión residual negativa, entre 0 y menos 100, ¿sí? O sea, ¿vieron donde dice en el gráfico PR más y PR menos? Sí, profe. Bien, o sea, ese valor me tiene que dar entre 0 y 100 en las positivas y 0 o menos 100 en las negativas, en condiciones normales, ¿sí? En caso de que haya una disfunción tubaria, la presión residual positiva me tiene que dar entre más 100 y más 200, ¿sí? Y en las negativas entre menos 100 y menos 200, la presión residual negativa. Y en la disfunción, ¿sí? Como ya en la obstrucción, no vamos a poder determinar la apertura esto de la trompa de Eustaquio porque, digamos, no funciona correctamente la trompa, entonces cuando yo le mando presión no va a permitir la apertura ni el cierre, y la presión residual va a ser muy elevada, porque yo, tras que no funciona bien esa trompa, yo le estoy mandando más presión dentro del oído, ¿sí? Por ejemplo, este sería, ¿ahí ven el gráfico? El de abajo de obstrucción. Sí. Bien, ven que ahí es diferente al que le mostré anteriormente. Vemos que yo le mando la presión más 200, sube la presión, pero por más que yo lo haga tragar, nunca baja la línea. ¿Sí? Eso quiere decir que la trompa no está funcionando correctamente porque no está equilibrando las presiones dentro del oído medio. Lo mismo que en las presiones negativas. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿O no? O sea, este de una obstrucción y miren, este en condiciones normales de una trompa de Eustaquio que funciona correctamente. Donde yo le mando la presión positiva, se abre la trompa, luego se cierra y una vez que le empiezo a decir al paciente que trague, puede equiparar la presión y llegar a 0 o 100 milímetros de agua, ¿sí? Y lo mismo con las negativas. Después van a ver que en el Oleisola tienen distintos gráficos de acuerdo a esto, ¿sí? Como este, donde ven que, por ejemplo, luego de hacer las diluciones no equipara, ¿sí? No equipara las positivas o las negativas. Pero bueno, más que nada, también lo que tienen que saber de esta prueba es, digamos, el fundamento y también cómo daría, por ejemplo, en caso de que fuera una obstrucción tubaria o una disfunción, ¿sí? Y cuál es el fundamento en condiciones normales, ¿sí? Profe, perdón, me Sí, mandó una chica que está en sala de espera. voy a ver, espera. Voy a ver si puedo ir. Participantes. Ahí va. Ahí está. Bien. Gracias. Bien, ahí ven la pantalla. Sí, Sí. profe. Bien. Bueno, ¿alguna duda? Puede estar difícil, a ver, porque no es, digamos, una prueba por ahí que ustedes por ahí la van a tomar en prácticos, ¿sí? Es más, es importante que ustedes sepan cuál es el fundamento teórico y cuál es, por ejemplo, la función de la trompa de Eustaquio y cómo es el funcionamiento en condiciones normales, ¿sí? Esto de que ustedes sepan de cuando un paciente en condiciones normales traga, ¿sí? O hace esto, lo que es Valsalva, o traga con fuerza, la trompa de Eustaquio se abre para equilibrar la presión con la presión que hay en la nasofaringe, ¿sí? Eso en condiciones normales. Si ustedes lo piensan que en una obstrucción, ¿sí? La trompa está como colapsada, ¿sí? Esto de que en condiciones normales por ahí está abierta, o está cerrada y cuando trago se abre y luego se cierra.
por ahí una obstrucción está todo el tiempo cerrada, ¿sí? Por más que yo haga estas maniobras, no va a equilibrar las presiones. Entonces, cómo esa presión se va, digamos, o la puedo registrar con estas pruebas de que se acumula presión dentro del oído, ¿sí? ¿Se entendió esta última o quieren que la vuelva a explicar? Que alguien me diga. Creo que está bien, profe, yo entendí al menos. ¿Sí? ¿Alguna otra tiene alguna duda? ¿Algo? ¿No? No. Bueno, a ver, espera. Bien. Dejar de compartir. Ahí está. ¿Ahí me ven? Sí, profe. Sí. Bien. Eh, Ahí va. Bueno, esas son las dos pruebas, ¿sí? Que vamos a ver hoy. Son cortitas. El viernes ya van a empezar con adaptación, no me acuerdo si adaptación o fatiga, ¿sí? Y el lunes, recuerden que tenemos clase presencial, ¿sí? Es acá en el hospital, en la cátedra de otorrino en el primer piso a las 11. Traigan, bueno, audiogramas y traigan también la hojita de tímpano impedancia, ¿sí? Porque vamos a hacer ejercicios prácticos que tengan que ver con correlacionar audiometría con la tímpano impedanciometría. ¿Ya empezaron a ver tímpano impedanciometría? Algunos prácticos. Algunas dicen que sí, otras. Sí, sí. Sí, Ahora bueno. tenemos que empezar a ver reflejos. Bien, bueno, listo. Vamos a correlacionar por ahí alguna audiometría con la tímpano y también hacer los reflejos, ¿sí? Así que, nada, si pueden venir, estaría bueno, pues es otra oportunidad más para sacarse las dudas, ¿sí? Así que, bueno, eso. Bueno, ¿tienen alguna otra duda, algo? ¿No? Bueno. No, profe. Bueno, disculpen que la tuve que ver desde el celu, pero empecé hoy a las 8 de la mañana a conectar este carromato de computadora. Tenía todo, vieron que me conecté y el cable se soltó y no la pude volver a prender. Así estamos, con la tecnología acá. Pero bueno, nada, vamos a ver para la próxima. Así que bueno, nos vemos conmigo el lunes, ¿sí? Presencial acá en el hospi. Y el viernes creo que Dana. Así que bueno, nos vemos la próxima. Gracias, Gracias. profe. Chau, Chao, profe, chicas. gracias.